Dominicana, la Casa Nacional Dr. Reinaldo Pared Pérez, en la Avenida Independencia. El próximo domingo, el Partido de la Liberación Dominicana pues hace una consulta para que sus militantes y la población no asentada en padrones de otros partidos pues pueda contribuir a establecer cuál de los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana tiene las mayores simpatías, el mayor respaldo, y luego ese partido, a partir de ese momento, colocarse detrás de la persona que haya sido favorecida y pues hacer más fuerte los elementos positivos de ese candidato y contribuir con superar las debilidades que pudiera tener, y todo trabajando con tiempo para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda colocarse en un nivel de igualdad en la competencia con otros partidos políticos que, aunque todavía no es tiempo de escoger candidatos presidenciales, sin embargo, esos partidos ya lo tienen claramente definidos. Entonces, para el Partido de la Liberación Dominicana, esto es una desventaja, o era una desventaja, porque siendo el principal partido político de la República Dominicana, de eso no me cabe la menor duda, entonces a la hora de mediciones, pues hay mucha imprecisión, porque cuando la simpatía de un partido está dispersa y cuando no hay una figura, pues es muy difícil que ninguna evaluación pueda establecer cuál es la realidad, ninguna puede establecer en esas condiciones realmente cuál es la realidad del mercado electoral. Entonces nosotros aquí, en el día de hoy, estamos para ver toda la organización de ese proceso, para conversar con líderes del PLD, pero desde luego también para compartir todas las informaciones importantes del país y del mundo. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días Marilena, buenos días Eury, buenos días a todos los compañeros del equipo que se irán incorporando en este programa que, como siempre, ustedes verán que tendrá cosas exclusivas, porque desde luego, por algo somos nosotros el principal espacio de la radio y la televisión dominicana, el principal programa de la radio y la televisión dominicana. Entonces, señores, miren, yo quiero referirme a dos cosas. Un recorrido lo más sucinto posible por el sistema de partido y por el caso del sicariato en el que resultó muerta la patrona en Santiago de los Caballeros. En primer lugar, con relación al sistema político, al sistema de partidos, que es fundamental no solo para la estabilidad democrática, sino para la vida institucional del país. Es un sistema de partido algo sumamente importante, y cosas como esta que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana pues contribuyen con la fortaleza del sistema de partido, y el PLD es uno de los pilares, uno de los sustentos del sistema de partidos en la República Dominicana, y lo ha sido siempre.
lo ha sido siempre, desde que pues surgió como partido político. Pero cuando damos una mirada y vemos cómo han evolucionado nuestros partidos políticos y cómo se ha ido produciendo una mutación, nos damos cuenta que los dominicanos, aunque hemos creído en muchas ocasiones que estamos separados por ideologías, en verdad lo que nos ha separado ha sido más el personalismo que las ideologías, porque nosotros hemos venido en un proceso de mutaciones históricas en la que con la misma pasta nos vamos transformando en cosas distintas. El primer partido, el partido fundacional del país, es el partido La Trinitaria, el partido duartista. No fue el único, pero es el más importante de los grupos que se organizaron para producir la separación de Haití. Entonces, es el grupo, es el partido en el que se ha inspirado la República. ¿Qué pasa con la Trinitaria? Que su líder, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, se ve obligado a salir del país en el año de 1843, huyendo de la persecución de Charles Herald. Y entonces, lamentablemente, el partido queda escindido en dos bloques, en dos tendencias. Queda automáticamente escindido el partido La Trinitaria con la salida de su líder. Es decir, que además del vacío, de la falta del liderazgo, pues viene entonces un fenómeno de escisión. El partido se escinde en dos. Por una parte, estaba el sector que se denominaba como el sector aliancista, que ese sector lo encabezaba Ramón Matías Mella Castillo, y estaba el sector antialiancista que lo encabezaba Francisco Rosario Sánchez. El sector antialiancista quería que la Trinitaria llevara a cabo la gesta patriótica sin compromiso con los otros sectores que estaban buscando nuestra separación de Haití, porque esos sectores pues no creían en la posibilidad de que la República pudiera sustentarse independiente, sino que siempre entendían que el país necesitaba el padrinazgo de una potencia que lo ayudara a sustentarse. Entonces, ese sector no quería, el sector antialiancista, acuerdos con los otros sectores para no comprometer el programa de los colombianos de la independencia pura y simple, que así se le llamaba también al partido duartista, el partido de los colombianos. Pero bueno, en política una cosa es lo que uno piensa, lo que uno cree, y otra cosa es la realidad. Y la realidad era que no podía darse lo que se dio el 27 de febrero sin alianzas. No podía darse el 27 de febrero sin alianzas. Además, el sector antialiancista, cuando le escribe la carta a Juan Pablo Duarte solicitándole recursos para adelantar el movimiento y hacerlo en diciembre, no en febrero, fracasa, porque Duarte no pudo conseguir los recursos que tenía gestionados en Venezuela, y entonces escribe aquella carta desesperada a su familia pidiéndole la venta de los bienes, etcétera. Es decir, que fracasa en el plan de llevar a cabo el movimiento solo, y el movimiento entonces tiene que darse con alianza. Se da con alianza con los otros sectores el proceso de independencia, pero a partir de ahí eso marca una línea en la escisión que se ha producido en la Trinitaria, que va a influirnos hasta nuestros días. Porque ¿qué pasa con esas dos
dos sectores en los que se escindió la Trinitaria, una vez alcanzada la Primera República, no sin todos los atareos que ustedes saben a los que nos vimos sometidos posteriormente. Yo estoy solamente hablando de la parte política, que así mismo como se separaron esos dos sectores, siguieron separados. Y esos dos sectores, cuyos líderes eran patriotas, pero no eran propiamente gestores, líderes políticos, lo que hicieron fue colocarse bajo la sombra de los que emergieron con los liderazgos más fuertes. Y entonces el sector antialiancista, que era un sector mayoritario, que era un sector que tenía la mayor parte de la juventud duartista, sintió mayor identidad con el baecismo, porque resultaba más atractivo la figura de Báez por la formación de aquel hombre, la posición social, los estudios que había realizado fuera del país, etcétera. Es decir, era el único que tenía, digamos, un proyecto que presentarle que fuera ilusionante a los jóvenes y la juventud duartista, una buena parte de la juventud duartista, incluyendo este sector antialiancista, se funde en el baecismo. El sector aliancista, en cambio, se funde en el santanismo, porque Mella Castillo entendía que para la preservación de la República, la mano fuerte de Santana era imprescindible, y se sintió más cerca de Santana, y él y sus seguidores pues se van al santanismo. Y entonces surge la primera gran rivalidad política que hemos tenido en la República Dominicana, que es la rivalidad entre el santanismo y el baecismo. Surge esa primera gran rivalidad. Y esa rivalidad va a tener consecuencias que nos van a llevar a la pérdida de la Primera República, porque la Primera República colapsa sobre todo por el conflicto interno, por esa guerra a muerte entre esa rivalidad política que se desarrolla entre Santana y Báez. Ahora bien, para que veamos que somos lo mismo, ¿qué pasa? Que muerto Santana, después de fracasada y colapsada la anexión, después de todas sus frustraciones, de su enfermedad, etcétera, muerto Santana, hay un liderazgo que es aparentemente no, que es totalmente distinto y contradictorio al de Santana, que es el liderazgo de Gregorio Luperón. Totalmente distinto. Incluso el hombre que para en el Arroyo Bermejo a Santana y lo hace retroceder y refugiarse en Guanuma de nuevo es el general Gregorio Luperón. Entonces estos dos hombres aparentemente tienen contradicciones insalvables, pero eso era en el terreno, digamos, patriótico. En lo político iban a confluir en un elemento. ¿Dónde iban a confluir Santana y Luperón? Iban a confluir en el antibaecismo. Entonces, después que muere Santana, bueno, la figura de Gregorio Luperón ha surgido y se ha ido levantando, pero un político necesita base política. Necesita base política. ¿Y dónde diablos iba a conseguir Luperón la base política que necesitaba para crear el Partido Nacional, el Partido Azul? Ustedes saben dónde la consigue, desde luego, en el sector político que ha quedado desamparado con la muerte de su líder. Y de las cenizas del antiguo partido santanista es que surge el Partido Azul. De las cenizas, de esa militancia, de esas cenizas desamparadas del santanismo, de ahí surge el Partido Azul. Y entonces ese partido nos va a conducir a las rivalidades posteriores, porque
Después resultó que Ulises Serou termina con el dominio de ese partido, después de todos los intentos de Gregorio Luperón, de hacerlo un partido con transiciones democráticas, etcétera. Llega Ulises Serou bajo ese programa, lo acoge, pero después se queda con el control del partido. Se queda con el control del partido. Y entonces ahí se va a desarrollar otra rivalidad, porque frente al liderazgo de Ulises Serou surge el liderazgo horacista, el liderazgo de Horacio Vázquez, que es el que articula el movimiento que le da muerte en Moca a Ulises Serou. Y entonces, fíjense cómo las bases del santanismo pasan a ser bases democráticas porque se convierten en azules, pero después pasan a ser bases dictatoriales porque su líder se convierte en un tirano. Y es la otra parte la que va a representar entonces los ideales democráticos, que ahí lo encarna el liderazgo de Horacio Vázquez, ese liderazgo democrático. Entonces, después de muerto Ulises Serou, después que Horacio Vázquez, el movimiento 26 de julio, logran la muerte de Ulises Serou, vienen varios presidentes, etcétera, pero va a surgir la rivalidad política más conocida en la historia nuestra. Porque don Horacio y su movimiento hacen la revolución que se lleva de paro a Ulises Serou, pero consideraba don Horacio que todavía él no tenía las raíces suficientes, ni entre sus seguidores estaban las raíces suficientes como para que toda la sociedad dominicana de entonces los aceptara. Y en vez de ellos tomar las riendas del país, don Horacio llama a un rival y lo empuja para la presidencia de la República, que es a Juan Isidro Jiménez. Juan Isidro Jiménez. Pero ¿qué pasa? Juan Isidro Jiménez viene a asumir el poder con el partido horacista, pero Juan Isidro Jiménez sabe que ese no es su partido, que él necesita una base política. ¿Y dónde diablos ustedes creen que Juan Isidro Jiménez alimentó su base política? ¿De dónde se alimentó? De el nuevo vacío que se había producido con la desaparición de un liderazgo fuerte. Había desaparecido el lilicismo. Entonces, sobre la base del lilicismo es que don Juan Isidro Jiménez levanta su fuerza política, y ahí tenemos la rivalidad que se va a conocer como la rivalidad de los bolos de don Juan Isidro Jiménez y los coludos de Horacio Vázquez. De Horacio Vázquez hasta los acontecimientos posteriores, porque el horacismo, dentro del mismo seno del horacismo, porque el trujillismo no viene de otra cosa que viene desde ahí mismo, del seno y de la prolongación del horacismo, viene el trujillismo, y luego todas estas fuerzas democráticas que se van desarrollando cuando hay una burguesía que crece hasta un nivel que ya siente que la dictadura es un estorbo. Y entonces esa burguesía, articula un plan de nuevo para salir de la dictadura, y sale de la dictadura, pero en términos políticos no puede articular su plan. No puede articular su plan porque van a aparecer dos individuos que no estaban, dentro de sus cálculos. A uno de ellos lo habían desterrado y lo habían sacado y le habían quitado todas las posibilidades de participar en ese proceso, de manera que el único que se consideraba como un enemigo peligroso, porque tenía la fortaleza para dañar los planes de la burguesía que articula la salida de Trujillo, estaba fuera de juego. Ese estaba fuera de juego. Entonces, con ese fuera de juego que no puede participar,
en unas elecciones, vamos a las primeras elecciones democráticas, que son aquellas elecciones que gana Juan Bosch, desde luego, con la base trujillista. Porque, repito, todo lo que estoy diciendo, lo que conduce a decir es que los votos salen de alguna parte y que de una base que un político se nutre. No, no, no. En el 1962 los trujillistas votan por Juan Bosch y lo hacen presidente de la República, porque las llamadas fuerzas democráticas incluso boicotearon esas elecciones, llamaron a no votar, la denunciaron como un fraude y se desvincularon de ella hasta después del golpe de Estado, que es cuando asumen a Juan Bosch, ya derrotado, ya derrocado, ya ahí lo asumen, pero en el momento de la elección no, en el momento de la elección no. Pero don Juan se convierte en el padre del sistema político moderno, en el padre del sistema político moderno, al extremo de que durante un tiempo las fuerzas que van a rivalizar tenían una misma característica, que habían tenido un mismo origen, que era el origen bochista. Y hoy las cosas no andan muy lejos de ahí, porque está en el poder una deriva del PRD. Es el PRD que está en el poder, el PRD que derivó, que se transmutó, que se traspasó hacia el PRM. Y están todas estas circunstancias en las que hoy está el PLD, por otra parte está una fuerza salida del PLD, que es la Fuerza del Pueblo, y ahí está ese escenario en el que la figura de Juan Bosch sigue siendo un eje central, sigue siendo un eje clave, por eso es indiscutiblemente el padre del sistema político moderno. Entonces, como vemos, nosotros no hacemos nada con maltratarnos, con herirnos hasta tales extremos, porque todos hemos salido prácticamente de las mismas ideas, aunque aparentemente hayan sido en determinado momento nuestra distinción, nuestros rasgos fundamentales no ha sido el ideológico. Yo creo que ha sido más el del personalismo que el ideológico. Entonces, señores, reiterar que todo esto tiene que ver por el hecho de que estamos hoy en el local del Partido de Liberación Dominicana, en el local principal, en la Casa Nacional, doctor Reinaldo Pared Pérez, en el Salón Bienvenido Sandoval. Y desde aquí estaremos desarrollando nuestro programa. Bienvenidos también a Pedro Jiménez y a doña Consuelo, que ya están aquí con nosotros, y don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media, que también acaba de llegar, estará aquí con nosotros en el día de hoy.